El día de nuestro aniversario de bodas, mi esposo, que estaba de viaje de negocios, me envió un mensaje pidiéndome el divorcio. Le respondí con calma que estaba bien. 3 días después, terminé de trabajar y volví a casa. Su asistente estaba sentada en el sofá, con la ropa desordenada y los ojos hinchados de tanto llorar. Lo siento, señora Carter, dijo entre lágrimas. Ese día estábamos jugando a un videojuego y usé a escondidas el teléfono del señor Carter para enviarle ese mensaje. Nathan la consoló pacientemente un buen rato. Luego se volvió hacia mí y me dijo, ya está así de asustada. ¿No tienes un poco de compasión? Olvidémonos de todo esto. No pude evitar reírme con incredulidad. Ya preparé el acuerdo de divorcio, ¿y ahora me dices que lo olvide? Miré fríamente mientras Nathan sostenía a Emma por la cintura, ayudándola a levantarse con suavidad. Ella se apoyó en él como si no tuviera fuerzas, ignorándome por completo su esposa. Y aún así seguía fingiendo ansiedad, mirándome con ojos asustados, hablando en un tono tan lastimero que casi me conmovió. Señor Carter, quizá debería pasar más tiempo con la señorita Lily, murmuró. Sé que cometí un error. La señora Lily se ve muy molesta. Nathan parecía completamente angustiado y la consoló suavemente. Está bien. Es tarde. Te llevaré a casa primero. Volveré y hablaré con ella después. Es mi culpa por malcriarla tanto que se vuelve tan irrazonable. Contuve las ganas imperiosas de abofetearlo. Antes Nathan no soportaba que las chicas manipuladoras intentaran hacérselas inocentes delante de mí. Siempre me apoyaba solo para arreglar las cosas. Pero ahora era yo a quien tachaban de irrazonable. Me burlé. Adelante, llévala a casa. Y ya que estás, mejor llévala a la cama. Emma se puso roja de vergüenza mientras Nathan me fulminaba con la mirada. Lily, ¿qué te pasa? ¿Tienes algo de educación? Fingí un bostezo para ocultar las lágrimas que se me llenaban los ojos y hablé con fría indiferencia. Si no te vas, quédate y escucha algo aún menos educado. Emma rompió a llorar y salió corriendo. Nathan me miró por última vez y salió corriendo tras ella. Me reí hasta que se me saltaron las lágrimas. Los hombres son realmente volubles. 3 años de matrimonio y ya no tenía paciencia ni para consolarme. Era tarde en la noche cuando Nathan por fin regresó, oliendo a alcohol, con un envase de comida para llevar. Se sentó a mi lado, lo abrió y me lo acercó con cuidado. Lily, ¿tienes hambre? Traje tu barbacoa favorita. Tomé los palillos y escudriñé la mísera porción de comida, claramente sobras. El plato estaba repleto de cebolletas picadas, algo que detestaba. Cerré la tapa en silencio y tiré el contenedor a la basura. Luego saqué el acuerdo de divorcio de mi bolso y se lo puse delante. Nathan, tómate un tiempo para repasar el proceso de divorcio conmigo. Quizás mi tono tranquilo lo provocó. Se quedó paralizado unos segundos, luego agarró los papeles y los hizo trizas. Su hermoso rostro se contorsionó de ira, su mano temblaba mientras me señalaba. Lily Summers, te has pasado. Sigue así y te arrepentirás. No dije nada, me levanté y volví a la habitación. Algunas cosas, una vez expuestas, simplemente pierden su significado. El mes pasado, después de que Nathan regresara de un viaje de negocios, vi por casualidad la confirmación de una reserva en su teléfono. Había ido con Emma y solo habían reservado una habitación. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que me hizo reflexionar. El hombre al que había amado durante 10 años ya me había traicionado, tanto física como emocionalmente. La única razón por la que había aguantado hasta entonces era porque mi madre estaba gravemente enferma. No quería que se preocupara. Media hora después, Nathan volvió a la habitación después de ducharse. Yo estaba sentada en el escritorio preparándome para imprimir una nueva copia del acuerdo de divorcio. Se acercó a mí y me puso un collar de diamantes en los dedos. Lily, ¿te gusta tu regalo de aniversario? Lo tomé y lo tiré sobre el escritorio con naturalidad. Era el mismo collar que había visto esa misma noche en el cuello de Emma. Ni siquiera se molestó en comprar algo diferente, simplemente compró 2 iguales. Mi indiferencia no pareció afectarle en absoluto. En cambio, sonrió con dulzura y me besó suavemente en el lóbulo de la oreja. ¿No te gusta?
Entonces mañana te invito a que elijas uno tú mismo. No hace falta, dije apartándolo y entregándole los papeles del divorcio recién impresos. ¿Cuándo tienes tiempo de terminar el papeleo?, pregunté. Nathan aplastó el delgado fajo de papeles hasta convertirlo en una bola, con la expresión vacía. Deja de hacer un escándalo, dijo con frialdad. Si tu madre lo supiera, sin duda lo haría. Lo miré luchando por contener las lágrimas. No importa. Mi mamá ya se fue. Hace medio mes, Nathan me llamó después del trabajo para decirme que tenía una cena de negocios y que no estaría en casa, así que no debería esperarlo. Pero momentos después, vi una nueva publicación en las redes sociales de Emma. Frente a ella había un elaborado pastel de cumpleaños. Nathan le estaba colocando con cuidado un gorrito de cumpleaños. Feliz 23 para pagar cuando, pasándolo con alguien que me gusta, estoy tan feliz. Lloré hasta quedarme dormida esa noche. En plena noche recibí una llamada del hospital. El estado de mi madre era crítico. Afuera llovía a cántaros. Esperé una eternidad antes de conseguir un taxi. Cuando llegué al hospital, ya la habían cubierto con una sábana blanca. Me desplomé frente a su cama, llorando tanto que me desmayé. Al despertar, en el fondo supe que este matrimonio había llegado a su fin. Era hora de dejarlo ir. Nathan apretó con más fuerza el papel arrugado hasta que sus dedos se pusieron blancos. No me preguntó por qué no se lo había dicho. Sabía mejor que nadie que lo había llamado decenas de veces esa noche, y que las había rechazado todas sin dudarlo. Tras un largo silencio, por fin habló. Quizás sea mejor que se haya ido. Si te hubiera visto así, se habría puesto furiosa. Cada palabra suya, tan fría y mordaz, me impactaba directamente en lo más profundo de mi ser. Ya no pude contenerme. Levanté la mano y le di una bofetada. Nos habíamos amado durante 10 años, habíamos discutido innumerables veces, y siempre había sido yo quien cedía para hacer las paces. Pero ahora, el rostro de Nathan se volvió inexpresivo. Tomó su abrigo del perchero y se fue sin decir palabra. Probablemente pensó que lo perseguiría como siempre, disculpándome y rogándole que se quedara. Pero esta vez, no dije ni una palabra. Lo dejé marchar. Nuestro amor siempre había sido de esas historias que la gente contaba con admiración. Nadie imaginó que la chica sobresaliente, a quien todos los profesores elogiaban, terminaría con el infame alborotador de la escuela, el chico que siempre ocupaba el último puesto, que se peleaba constantemente y fumaba detrás del edificio. Nathan era un hijo ilegítimo, criado sin la atención ni la guía adecuadas. Él solo lastimó la nota media de toda la clase. Los profesores estaban desesperados con él. Durante una de las reorganizaciones rutinarias de asientos, la escuela nos incluyó en un programa de apoyo entre pares. Con la noble intención de ayudar a un compañero con dificultades, empecé a explicarle mis problemas una y otra vez, incluso cuando me amenazaba con los puños. Di una palabra más y te doy un puñetazo. Contuve las lágrimas, pero me negué a rendirme. De verdad creía que podía cambiarlo. Quizás mi persistencia finalmente lo convenció. Finalmente se desplomó sobre su escritorio y empezó a escuchar mientras yo, pacientemente, le explicaba cada concepto una y otra vez. Un mes después, en el siguiente examen, sus notas se dispararon. Subió hasta el 3er puesto empezando desde abajo. Llené una mochila con bocadillos y fui a su casa, emocionada por animarlo, solo para encontrarme con una escena horrible. Su madre lo azotaba con un cinturón, gritándole entre golpe y golpe. «Eres un inútil. Debí haberte ahogado en el inodoro el día que naciste. Pensé que la familia Carter al menos se preocuparía por ti, ya que eres su hijo, pero eres tan inútil que ni siquiera quieren mirarte». No sé de dónde saqué el coraje, pero corrí y me interpuse entre ellos. «Señora, no puede hablarle así. Nathan tiene sus propias virtudes. No es un inútil». Me empujó a un lado con fuerza y luego me dio 2 patadas. «Fuera. No necesito tu compasión». Más tarde tiró todos los bocadillos que le di y los apuntes que preparé durante varias noches sin dormir quedaron hechos trizas. Todos mis amigos decían que estaba ciego y que perdía tiempo y esfuerzo en alguien como él. Pero también fue él, Nathan, quien saltó al río para salvarme cuando resbalé y me caí.
Usó todas sus fuerzas para arrastrarme de vuelta a la orilla, sujetándome mientras temblaba incontrolablemente. Su rostro habitualmente arrogante estaba lleno de miedo. Hundió la cara en mi cuello, sollozando desconsoladamente. Lo siento, Lily. Nunca he podido decirlo en voz alta. Eres muy importante para mí. No quiero perderte. De ahora en adelante, ¿puedes dejar que te proteja? Me acompañó hasta la ambulancia y no me soltó la mano en todo el trayecto al hospital. El médico lo miró con picardía y le preguntó si estaba tan preocupado porque yo era su novia. Se puso rojo pero asintió. Como en una obra de teatro, le suplicó al médico que hiciera todo lo posible por salvarme, provocando la risa de todos los médicos y enfermeras de la sala. Después de ese día, empezó a trabajar más duro que nunca. Dijo que tenía que estudiar mucho para que pudiéramos entrar en la misma universidad. Me dijo que era tan tonta que si él no estaba, me acosarían. Y ahora quien me acosa es él. Después de graduarse de la universidad, montó su propio negocio. Éramos pobres por aquel entonces y alquilábamos un ático diminuto que tenía corrientes de aire en invierno y goteras en verano. La vida era dura. Tuvimos que estirar cada centavo. No exagero al decir que pasamos una semana sin comer carne, pero estábamos contentos. Salíamos todos los días tomados de la mano. Incluso cuando estábamos hacinados en la estrecha cocina preparando comidas, nos reíamos y bromeábamos juntos. En aquel entonces nuestros corazones estaban completamente llenos el uno del otro. Pero después de que el negocio de Nathan despegara, las casas se hicieron más grandes, el dinero creció y el tiempo que pasábamos juntos se redujo. En algún momento, las manos que solíamos estrechar con tanta fuerza simplemente se separaron. Hace 6 meses, Emma, recién salida de la universidad, apareció a su lado. La mencionó más de una vez delante de mí, diciendo que su nueva asistente era divertida y llena de energía. Igual que cuando te graduaste, dijo. Lo que no esperaba era lo rápido que me reemplazaría. Señorita Summers, ¿piensa quedarse con el bebé? La voz preocupada del médico me sacó de mis pensamientos. Me temblaban los dedos mientras apretaba el informe médico. Cerré los ojos y respiré hondo. Doctor, por favor, programe una interrupción del embarazo lo antes posible. Realmente no esperaba que este niño llegara en tan mal momento. Como ya había decidido divorciarme, no había razón para añadir otro vínculo entre nosotros. Mientras caminaba hacia la caja con la receta, me encontré inesperadamente con Emma. ¿Lily? Preguntó sorprendida. ¿Qué haces aquí? Miró hacia atrás al cartel de ginecología que colgaba sobre la puerta de la consulta. Abrió los ojos de par en par mientras se tapaba la boca. Estás embarazada, jadeó. Es increíble. Parecía que intentaba fingir felicidad, pero era repugnante. La miré con frialdad y respondí con frialdad. No, solo pasé por aquí. Solo quería quitármela de en medio cuanto antes, así que ni siquiera me di cuenta de que Nathan apareció a mi lado. Tenía el rostro sombrío y sostenía una gran bolsa de medicinas. En cuanto apareció, Emma se puso en pie y se inclinó hacia él con voz suave y dulce mientras me explicaba, Lily, no me malinterpretes. No sé por qué, pero he tenido malestar estomacal todo el día y el señor Carter insistió en traerme aquí. La doctora me dio un montón de medicamentos. Odio tomarlos. El desafío descarado en sus ojos me dolió tanto que apenas pude contener las lágrimas. Señor Carter, debería volver al trabajo, dijo, tirando suavemente de la manga de Nathan. Aún tiene algunas reuniones a las que asistir. Pero Nathan la ignoró por completo. Tenía la mirada fija en la receta que tenía en la mano. ¿No te encuentras bien? ¿Por qué no me lo dijiste? Al no responder, se acercó e intentó quitármela. La puse detrás de la espalda, con los ojos llenos de asco. Es solo un resfriado, dije. No hay necesidad de molestarlo, señor Carter. Me di la vuelta para irme, pero Nathan se interpuso delante de mí, bloqueándome el paso. Lily, para allá. No te ves bien. Déjame llevarte a casa. Extendió la mano para sostenerme, pero antes de que pudiera tocarme, Emma se agarró el estómago y se agachó con su linda carita contraída por el dolor. Levantó la vista y forzó una sonrisa a pesar de su incomodidad.
Estoy bien, me miró Nathan desgarrado, y finalmente retiró la mano. Lily, toma un taxi y vete a casa primero. Volveré pronto para estar contigo. En cuanto terminó de hablar, Nathan no dudó más. Se giró y ayudó a Emma a ponerse de pie. Me quedé de espaldas a él, dejando que las lágrimas me cayeran en el dorso de las manos. Hace apenas unos momentos, por un instante fugaz, había considerado si debía quedarme con el bebé, pero ahora estaba segura de que no se lo merecía. El quirófano estaba tan frío que me dieron ganas de correr. Pero entonces recordé lo que acababa de ver fuera del hospital. Nathan y Emma besándose a plena luz del día, ignorando por completo a todos los que los rodeaban. Sentí náuseas en el pecho. Extendí el brazo en silencio y observé cómo la anestesia fluía por el tubo hacia mi cuerpo. El procedimiento fue más fácil de lo que esperaba. En menos de una hora, logré levantarme de la cama sola. Desde la cama de al lado, vi a otra mujer llorando suavemente mientras su esposo la sostenía en sus brazos, consolándola con tanta ternura. Me escocían los ojos por las lágrimas. Esa sensación de ser amada, apreciada y protegida. Yo también lo había sentido alguna vez. Después de que el médico terminó de darme instrucciones, recogí mi medicación y salí sola del hospital. Regresé a casa, a mi propia casa. Mi mamá me había dejado un pequeño apartamento. No era grande, apenas unos 400 pies cuadrados, pero era suficiente. Era mi refugio. En cuanto abrí la puerta, me llené de polvo la cara. Hacía mucho tiempo que no había nadie allí. Estaba exhausto, pero aún así pasé 2 horas limpiando el lugar de arriba a abajo. Me acababan de operar y el esfuerzo físico era excesivo. Sentía que apenas podía mantenerme en pie. No tenía apetito y no quería moverme, así que pedí comida a domicilio. Mientras miraba vídeos y esperaba mi comida, Nathan llamó. Había una extraña tensión en su voz. Lily, mi mamá tiene dolor de pecho y no encontramos su medicación. ¿Puedes venir? Solté una risa amarga. No quería ir, pero sabía que no tenía otra opción. Su madre llevaba años con mala salud. Además tenía mal carácter y con el paso de los años fui yo quien la cuidó. Yo fui quien organizó sus medicamentos caóticos e interminables. Intentar explicarle todo por teléfono habría sido inútil, y no podía quedarme de brazos cruzados mientras ella corría peligro. Por suerte su casa no estaba lejos de la mía. Tomé una chaqueta y salí. Pero al llegar, vi que Emma también estaba allí. La mesa estaba llena de comida y la madre de Nathan rebosaba de alegría. Sentada cómodamente entre Nathan y Emma sonreía mientras tomaba un trozo de carne y lo ponía en su plato. Desde fuera parecían una familia perfectamente feliz. Apreté los labios y caminé rápidamente hacia el botiquín, encontrando instintivamente el pequeño frasco de medicina. Lo dejé frente a su madre y me di la vuelta para irme. Pero Nathan me agarró la muñeca y me detuvo. Su rostro era oscuro, sus ojos como cuchillas. Lily Summers, ¿a quién crees que le estás poniendo esa actitud? Retiré la mano de golpe y lo miré fijamente. Me llamaste como si tu madre estuviera a punto de morir. Me acerqué corriendo. ¿Y para qué? ¿Para verlos jugar a las casitas? Nathan palideció, pero no se acobardó. Mi mamá estaba teniendo un episodio, pero tú tardaste casi 1 hora en llegar. Si Emma no hubiera salido a comprar la medicina, mi mamá seguiría aquí sentada. Vivía a más de 10 kilómetros. Era hora punta. Esperé 30 minutos solo para conseguir un taxi. El tráfico era terrible y cuando vi que estaba a 2 cuadras, me bajé y corrí el resto del camino. Me dolía mucho el bajo vientre, pero no tenía energías para seguir discutiendo con él. Me quedé callada. Emma se levantó en el momento justo con lágrimas en los ojos mientras hablaba con un tono dolido. Señor Carter, es mi culpa. No debería haber interrumpido el tiempo que su familia pasaba junta. Sí, me voy. Me burlé de su falsa inocencia. Emma, dije con frialdad, si te gusta robarles los maridos a otras, es asunto tuyo, pero no finjas ser tan inocente delante de mí. Es asqueroso. Con un golpe seco, la madre de Nathan golpeó de repente sus palillos contra la mesa. Me miró con furia. Lily, no tienes nada de modales. ¿Disculparte con la señorita Emma?
Una gallina que no pone huevos todavía se atreve a ser arrogante delante de mí. Siempre fui educada con la madre de Nathan, pero por muy respetuosa que fuera, nunca me trató con amabilidad. Le molestaba que no me hubiera embarazado y constantemente insinuaba que no era lo suficientemente buena para Nathan. Sus palabras siempre estaban cargadas de desprecio. Nunca discutí con ella, pero hoy ya no me tragaría el orgullo. Los papeles del alta aún estaban en el bolsillo de mi abrigo. Los saqué con expresión gélida, y se los tiré. «Felicidades», dije. «Tenías un nieto. Qué lástima que ya me deshice de él». Desdobló el periódico. Cuanto más me miraba, más pálida se ponía. Emma se tapó la boca, mirándome con incredulidad. «Lily, ¿cómo pudiste abortar al bebé?», jadeó. «¿Cómo pudiste hacer algo tan cruel?». Su voz estaba llena de dolor, pero capté el destello de triunfo en sus ojos. Ahora que me había quitado las máscaras, ya no sentía la necesidad de ser amable. Miré a mi alrededor y mi mirada se posó en el humeante tazón de sopa de pollo sobre la mesa. «¿Quieres saber qué es realmente cruel?», pregunté con frialdad, mirándola fijamente. «Son personas como tú que adulan sin pudor al marido de otra». Tomé el tazón y le vertí la sopa caliente en la cabeza. Su grito resonó por toda la habitación y sentí una inmensa satisfacción. Pero casi de inmediato, la fuerza me abandonó, dejándome mareado y débil. Así que cuando Emma finalmente dejó de fingir fragilidad y se abalanzó sobre mí con furia, era como una muñeca de trapo rota, completamente incapaz de defenderme. Nathan la agarró del cuello y la apartó de un tirón. Ignoró sus sollozos y se apresuró a sujetarme. Había un destello de humedad en sus ojos, y por un instante creí ver al chico que una vez saltó al río para salvarme. La voz de Nathan tembló mientras me abrazaba, abrazándome cada vez más fuerte. «Está bien, Lily. Aún podemos tener otro hijo». Lo que lo recibió fue mi risa amarga. «Nathan», le dije, «¿en serio crees que aún querría tener un hijo contigo?». «No seas así», suplicó. «Me estás poniendo enfermo». Con mis últimas fuerzas lo aparté. Apoyándome en la pared para no caerme, salí sin mirar atrás. Nathan intentó seguirme, pero su madre le gritó. «Fuera. Dije que salieras. Te divorciarás de ella inmediatamente. A partir de ahora, Emma es la única nuera que reconozco». Esa noche el dolor abdominal se volvió insoportable. Corrí al hospital y me hicieron un examen completo. El médico revisó los resultados y negó con la cabeza. «Necesita reposo en cama», dijo con severidad. «Al menos 7 días, sin excepciones». Pedí permiso en el trabajo y apagué el teléfono. Me pasaba los días medio recostado en el sofá, leyendo o con la mirada perdida. Durante esos días de silencio pensé en muchas cosas. Justo después de casarnos, la madre de Nathan me presionaba constantemente para que tuviera un bebé. A veces sus palabras eran realmente crueles. Al principio Nathan me defendía, discutiéndole. Pero finalmente dejó de hacerlo. Peor aún, empezó a culparme también, acusándome de trabajar demasiado y perjudicar mi salud, diciendo que por eso no podía quedar embarazada. Sabía que anhelaba un hijo para llenar el vacío de su infancia destrozada. Así que cuando no pude darle eso, supe que debió de haberlo destrozado. Pero no me sentí ni un poquito culpable. Esta pérdida, este desamor, fue el dolor más profundo que pude infligirle. Fue mi último regalo. Nathan me llamó muchas veces, pero lo ignoré todo. Luego empezó a enviar mensajes, mensaje tras mensaje. Me preguntó por qué había tomado la decisión de abortar. ¿Fue por ese mensaje sobre el divorcio? Insistió en que no lo sabía, que no era justo castigarlo por el error de otra persona. Dijo que le debía una explicación. Respondí con una sola frase: «Nathan, deja de hacer el ridículo». Era una frase que me había lanzado incontables veces, cada vez que peleábamos, cada vez que intentaba explicarme. Comprendió la ironía. Por eso nunca volvió a contactarme. Un hombre como Nathan Carter, orgulloso e intocable, jamás se rebajaría a ese punto. De vuelta en la oficina, cuando mis compañeros me miraban con curiosidad, respondí solo con una leve sonrisa indiferente. No le conté a nadie sobre el divorcio, excepto al recién graduado que acababa de incorporarse a la empresa.
La primera vez que lo vi por alguna razón, la descripción que Nathan hizo de Emma me vino a la mente. Muy enérgico, la verdad. Tenía esa misma energía juvenil que Nathan tenía cuando se acababa de graduar. Así que cuando sonrió y me preguntó si tenía novio, le dije con dulzura que estaba en pleno divorcio. Se convirtió en mi subordinado y con el tiempo nos hicimos amigos. Después de trabajar hasta tarde solía ofrecerse a llevarme a casa o a invitarme a comer algo rápido por la noche. Nos hicimos amigos, amigos de verdad. La siguiente vez que vi a Nathan fue un mes después. Sinceramente no esperaba que fuera el representante del cliente en nuestro nuevo proyecto. Vino a la oficina a firmar el contrato y todo el lugar rebosaba de entusiasmo. Después de todo medía más de 1,80 m, tenía un rostro limpio y atractivo, y se portaba con una sonrisa refinada. Era difícil no llamar la atención. Estaba sentado en la sala de conferencias, esperando con calma. Pero cuando me vio entrar con el joven universitario, riendo y charlando, la sonrisa de su rostro se congeló al instante. Su expresión se ensombreció gradualmente. «Lily, ¿quién es?», preguntó. No me apetecía dar explicaciones. Siempre había sido abierta y honesta, y además no había nada que explicar. Sin responder, me acerqué y le puse el contrato delante con una sonrisa profesional. Pero Nathan me agarró la muñeca, apretándome ligeramente mientras me abrazaba. «Lily, hace tanto que no vienes a casa». «Es porque has estado con él», dijo. Estaba irritado e intenté apartarme. Mi voz sonaba fría y distante. «Señor Carter, por favor, muestre un poco de respeto. No lo olvides, estamos en pleno proceso de divorcio. Con quién esté no es asunto tuyo». Pero Nathan se empeñó, hundiendo la cara en mi pelo. Su voz estaba cargada de emoción. «Lily, no sigas adelante con el divorcio. No firmaré. Desde que te fuiste no puedo dormir. Sigo soñando que te has ido, y nuestro bebé también. Dice que ya no quiere volver». El joven universitario se quedó paralizado, sin saber qué hacer. Justo entonces, se abrió la puerta de la sala de conferencias. Emma estaba en el umbral, con el rostro pálido como un fantasma. Detrás de ella estaban varios de mis compañeros de trabajo. Tenía 2 tazas de café en sus manos temblorosas, los vasos de papel se le habían caído de las manos. Tiró los cafés a la basura sin hacer ruido, se acercó a Nathan y le pidió con suavidad que la soltara. Nathan, aún consumido por la rabia, se dio la vuelta y gritó: «¡Fuera! Es mi esposa. ¿Quién te crees que eres? Diciéndome qué hacer. ¿Qué te da derecho?». La cara de Emma se puso roja como un tomate. Se echó a llorar y empezó a golpear a Nathan con los puños. Mientras él estaba aturdido por su arrebato, aproveché la oportunidad para soltarme de su agarre y escapar de la sala de conferencias. Emma no lo soltó. Ella agarró el brazo de Nathan justo cuando él estaba a punto de perseguirme. Frustrado, la empujó con fuerza hacia atrás. Debió de caerse con fuerza, tan fuerte que se olvidó de llorar. Miré hacia atrás. Emma estaba sentada en el suelo, con la sangre acumulándose bajo ella. Miró a Nathan conmocionada, con la voz temblorosa. «Creo que estoy sufriendo un aborto espontáneo». Llegó una ambulancia y se llevó a Emma, pero Nathan no la siguió. Se quedó atrás. La habitación estaba vacía, solo quedábamos nosotros 2. Arqueé una ceja y pregunté: «¿No vas al hospital a verla?». Aún había un destello de ira en sus ojos, su voz baja y contenida. «Lily, aunque no lo creas, no hice trampa. El bebé no es mío». No me importaba. En ese momento, ya no importaba si era suyo o no. Bajé la cabeza y abrí una captura de pantalla en mi teléfono, la reserva de hotel que había guardado. Se la tendí. ¿Dices que no hiciste trampa? ¿Entonces qué intentas decirme? Que cuando reservaron una habitación juntos, durmieron en el suelo. Su expresión se desvaneció al instante. El pánico se apoderó de su rostro, sus dedos se pusieron blancos mientras agarraba el teléfono. Se quedó mirando la pantalla un buen rato antes de apartar la mirada. «Lily, Emma y yo. Fue solo esa vez. De verdad, se metió con demasiada fuerza y perdí el control. Pero te juro que el bebé no es mío». Después de que terminó,
la vi tomar la pastilla del día después con mis propios ojos. Lily, por favor, dame una oportunidad más. Me puse de pie, cansada de escuchar, y lo interrumpí. Nathan, ya tomaste tu decisión. El día que descubrí que me engañaste, supe que no había futuro para nosotros. Siendo sincero, solo verte ahora me da asco. Así que dejemos de perder el tiempo. Ya no tengo paciencia. Si sigues negándote a divorciarte, no me quedará más remedio que solicitar la separación judicial. Al salir de la sala de conferencias, Nathan me siguió. Extendió la mano para agarrarme, pero retrocedió en cuanto vio la mirada penetrante que le dirigí. Intentó seguirme, pero el joven universitario se interpuso para bloquearle el paso. Nathan, que siempre mantenía la compostura, finalmente estalló. Le dio un puñetazo fuerte en la cara, pero él le devolvió el golpe con la misma ferocidad, tropezando 2 pasos. No me volví. Me fui sin siquiera mirar a los dos que peleaban detrás de mí. Mientras las puertas del ascensor se cerraban lentamente, vi que ambos habían dejado de pelearse y se quedaban allí parados, mirándome con cara de pocos amigos. Les di una pequeña sonrisa, presioné el botón del ascensor y me fui. Presenté mi carta de renuncia y decidí tomarme un descanso. Preparé una maleta pequeña y reservé un vuelo a Dalí. Siempre había querido viajar, pero por aquel entonces no tenía dinero. Más tarde, cuando por fin conseguía los medios, siempre había algo que lo impedía. Es irónico. No fue hasta que decidí divorciarme que finalmente empecé a vivir para mí. El viaje fue maravilloso. Solo cuando salí de mi pequeño mundo me di cuenta de cuánto más había en la vida. Tras 2 semanas sin preocupaciones, por fin llegué a casa. Arrastrando mi maleta hasta el edificio, de repente vi una figura familiar junto a la entrada. Nathan. Sus ojos se iluminaron al verme. Se veía más delgado, demacrado, exhausto. El hombre que siempre había sido tan meticuloso ni siquiera se había afeitado. Debía de estar fatal. Molesto, le lancé una mirada fría e introduje el código de acceso. Cuando intentó seguirme por la puerta, levanté la mano para detenerlo. Justo entonces, mi vecino bajó con la basura. Me hice un poco a un lado para dejarles pasar. Al pasar, miró a Nathan y le dijo amablemente: «Ay, Sue, tu marido lleva días esperándote abajo». Las parejas discuten a veces, es normal. Ambos son jóvenes todavía, no dejes que el orgullo te cueste algo de lo que luego te arrepientas. Sus palabras se me atascaron en la garganta. Al ver a Nathan allí de pie, con una expresión tan lastimera, no pude evitar suspirar. «Entra». Bajé la mano y le hice señas para que me siguiera. Menos mal, pensé. Aún no habíamos firmado los papeles del divorcio. Podríamos aprovechar esta oportunidad para acabar con esto de una vez. Una vez dentro, fui a la cocina a lavarme las manos. Nathan me siguió de cerca, ansioso y esperanzado. «Lily, ¿tienes hambre?», preguntó, intentando sonar despreocupado. Iba a decir que no, pero en ese momento me rugió el estómago. La nevera estaba vacía. Aún sin querer rendirse, me empujó suavemente hacia el sofá. «Voy a pedirles algo prestado a los vecinos», dijo rápidamente, dirigiéndose ya a la puerta. Casi me río. El todopoderoso director ejecutivo, Nathan Carter, ahora tan humilde como para ir a pedir verduras a domicilio. Unos 10 minutos después, regresó radiante con los brazos cargados de tomates y huevos. Lo vi enjuagar los tomates y empezar a cascar huevos con torpeza. Nunca se le dio bien cocinar. Durante los 10 años que estuvimos juntos, de vez en cuando le entraban ganas de cocinar, pero siempre terminaba en desastre. O hacía algo irreconocible o casi incendiaba la cocina. Y cada vez ponía la misma cara de vergüenza, rozando mi barbilla con la cabeza como un cachorrito, murmurando: «Cariño, soy un desastre para esto. Ni siquiera sé cocinar una comida decente», dijo. «Gracias a Dios por ti. Si no, probablemente me habría muerto de hambre. Prométemelo. Nunca me dejarás. Quiero comer tu comida toda la vida». Me reí, pero tenía lágrimas en los ojos. Palabras que antes sonaban tan dulces, ahora me atravesaban como una cuchilla. ¿Cuándo aprendió Nathan a cocinar? No tenía ni idea. Cuando salió de la cocina, estaba empapado en sudor,
pero el salteado de tomate y huevo que trajo se veía y olía delicioso. Vio mi expresión escéptica y me dedicó una sonrisa tímida. Lily, mientras no estabas, estuve pensando mucho. Solía depender de ti para todo. Nunca pensé en cómo te sentías. Estos últimos años estaba tan llena de mí misma, tan ciega a todo lo que hiciste por mí, y luego te lastimé. Aprendí a preparar este plato solo para ti. Quise cocinártelo en cuanto regresaste. Lily, llevamos 10 años juntas. Por favor, no me abandones. No dije nada. Tomé mis palillos, comí un trocito de huevo y me lo llevé a la boca. Se le había olvidado la sal. Aparte de la acidez del tomate quedaba un ligero amargor. Lo tragué con los ojos cerrados y luego le di los palillos. Dio un mordisco y frunció el ceño al instante. Derrotado, Nathan tiró el plato a la basura. Ben se giró como si fuera a pedirles a los vecinos más ingredientes para volver a probar. Lo detuve con una mano levantada. Hablé en voz baja pero con firmeza: Nathan, este plato es como nuestro matrimonio roto. Solía tener todo tipo de sabores, pero ahora solo queda acidez y amargura. No puedo perdonarte. Lo siento mucho. La firmeza en mis ojos lo decía todo. Cuando volví a sacar los papeles del divorcio, Nathan no dudó. Firmó de inmediato sin siquiera mirar los términos. Al darse la vuelta y alejarse, su espalda parecía desesperadamente solitaria. Sus pasos eran vacilantes, incluso torpes. Sin querer, pateó una maceta junto a la puerta del vecino. No pude evitar llamarlo. Se giró rápidamente, esperanzado, con los ojos brillantes de sorpresa. Me detuve un segundo. Ten cuidado al volver a casa, le dije en voz baja. Él asintió levemente. Esta vez no volvió a mirar atrás. Nathan se subió a su coche, y solo entonces la emoción que había estado conteniendo finalmente se desató. Se desplomó sobre el volante y lloró, sus sollozos resonaban en el silencioso habitáculo. Simplemente no podía entender cómo podía dejar de amarlo tan profundamente. Teníamos tantos recuerdos hermosos. ¿Podría un solo error borrarlos todos? ¿Por qué tuve que ser tan cruel? Pisó el acelerador a fondo y el coche salió disparado hacia la oscuridad como una flecha perdida. Nathan tuvo un accidente a pocas cuadras de mi apartamento. Conducía demasiado rápido y se estrelló contra una barandilla. Uno de los postes metálicos le atravesó el cuerpo. Cuando lo llevaron de urgencia al hospital, estaba al borde de la muerte. Su madre me llamó llorando, rogándome que fuera al hospital. Dijo que había estado repitiendo mi nombre una y otra vez desde que recuperó el conocimiento. Llegué al hospital tambaleándome, apenas podía mantenerme en pie. Cuando lo vi acostado en la cama del hospital, cubierto de tubos, apenas respirando, fue imposible no sentirme desconsolado. Las imágenes de nuestros 10 años juntos pasaron por mi mente como un rollo de película. Me apuñalaron una y otra vez. Lloré hasta que se me hincharon los ojos. Ante la vida y la muerte, todo lo demás parecía insignificante. Nathan levantó débilmente una mano, indicándome que me acercara. Su voz era tan débil que tuve que acercarme para oírlo. Lily, lo siento. Si hay otra vida, no te fallaré. Hizo una pausa y luego susurró: Lily, pórtate bien. Rompe los papeles del divorcio. Asentí entre lágrimas. Entonces llamó a su madre. No sé qué le dijo, pero cuando se giró para mirarme, su mirada estaba llena de fuego y odio. Apretó los dientes y siseó: Lily, le hiciste esto a mi hijo. ¿Cómo te atreves a creer que tienes derecho a algo que él posee? No eres más que una maldición. Debería haberte echado hace mucho tiempo. La madre de Nathan, de unos 60 años, me miró con ferocidad, como si fuera a abalanzarse sobre mí en cualquier momento. Nathan luchó por contenerla, con voz dolorida y débil. Mamá, no dejes que muera con remordimientos. Llovió a cántaros el día del funeral de Nathan. Lo enterraron cerca de donde descansaba mi madre. Así, cada vez que la visitaba, podía llevarle algunos libros o un cuadro. Siempre le gustaban. Tras 10 años como marido y mujer, aún quedaba un atisbo de ternura entre nosotros. La madre de Nathan enfermó gravemente poco después. Era como si hubiera perdido las ganas de vivir.
Durante sus últimos días cumplí con mi deber y la cuidé. La gente suele ablandarse cerca de la muerte. Ya no me maldijo. De hecho, su mirada se volvió más dulce al mirarme. Un día, mientras me apretaba la mano con fuerza, murmuró una disculpa. Dijo que en realidad estaba agradecida. La había cuidado durante tantos años. Ella sabía que yo era una buena persona. Pero había pasado por mucho en su juventud. Sufrió humillaciones y dificultades. Tras el éxito de Nathan, se sintió reivindicada. Pero todo el resentimiento que había reprimido no tenía a dónde ir, así que lo dirigió hacia mí. Admitió que una vez me odió después de que el hijo de Nathan se perdiera. Pensaba que era cruel. Creía que el bebé podría haberse salvado, pero luego empezó a comprender. Se dio cuenta de que haber dado a luz a Nathan en un hogar desestructurado y criarlo sin padre había sido su mayor arrepentimiento. No quería que yo pasara por lo mismo. Después de decir todo eso, sus ojos perdieron la luz. Suspiré, la arropé con la manta con cuidado y le susurré: ojalá no nos volvamos a encontrar en la otra vida. Me llevó medio mes terminarlo todo. Después empecé a hacerme cargo de la empresa de Nathan. Al principio fue duro, pero con el tiempo le cogí el tranquillo. La única sorpresa fue Emma. Nunca imaginé que no había perdido al bebé. Ese día, tras ser llevada de urgencia al hospital, de alguna manera logró conservarlo. Cuando apareció de nuevo frente a mí, estaba visiblemente embarazada. Tenía la cara un poco hinchada y una expresión de suficiencia. Lily, dijo, estoy embarazada del hijo de Nathan, su único hijo. Si me das parte de su patrimonio, te dejaré criarlo. Incluso me mudaré al extranjero y no volveré a molestarte. Por alguna razón, me dio pena. Así que le pregunté ¿cuánto pides? Ella aceptó sin rodeos y pidió la mitad de los bienes de Nathan. Sonreí y negué con la cabeza. Si hubieras pedido menos, quizá lo habría considerado. Furiosa, amenazó con demandarme. Su arrogancia casi me hizo pensar que realmente estaba embarazada de Nathan. Quizás ahora pensaba que Nathan solo era ceniza. No había forma de demostrar lo contrario. Pero yo no tenía ni un ápice de miedo. Abrí un cajón con calma, saqué una cajita ornamentada y se la enseñé. Dentro había un solo diente. La miré a los ojos y le dije: este diente era de Nathan. Lo perdió en una pelea cuando me defendió. Lo he conservado desde entonces. Si quieres demandar, podemos empezar con una prueba de paternidad. Su rostro se puso pálido. Entró en pánico, se quedó sin palabras y salió corriendo rápidamente. Solo después de que se fue me eché a reír. Las jóvenes son tan fáciles de engañar. Esa muela era solo mi muela del juicio, me la sacaron en el dentista hace poco. Y Nathan ya estaba enterrado. No hay forma de comprobar que era suyo. Pero el final de Emma no fue bonito. Más tarde supe que el verdadero padre del bebé también era ejecutivo de la empresa. Aguantó hasta los 6 meses de embarazo antes de ir a su casa a exigirle dinero. Esta vez no se atrevió a pedir mucho, solo $100,000 como compensación. Por desgracia para ella, la esposa de ese hombre era una mujer implacable. Ahí mismo, tiró a Emma del pelo y la pateó repetidamente en el estómago. El hombre permaneció allí todo el tiempo, demasiado asustado para decir una sola palabra. Emma fue llevada en otra ambulancia. Esta vez, no tuvo tanta suerte. El bebé no sobrevivió y, debido a la enorme pérdida de sangre, casi perdió la vida. Para salvarla, los médicos tuvieron que extirparle el útero. El vídeo de Emma siendo golpeada hasta que sufrió un aborto espontáneo se difundió en Internet. La indignación pública no tardó en estallar. Ni siquiera podía salir sin que la gente lo señalara y la maldijera por ser una rompehogares. No tardó mucho en desaparecer por completo de la ciudad. En cuanto a mí, después de hacerme cargo de la empresa de Nathan, mantuve la humildad y me dediqué a aprender. A menudo trabajaba hasta altas horas de la noche con largas jornadas. Poco a poco, todo en el trabajo empezó a encajar. Bajo mi liderazgo, la empresa se fortaleció, tuvo más éxito que nunca bajo la dirección de Nathan. En cuanto al amor, hubo bastantes hombres admirables que me confesaron sus sentimientos, pero no tenía prisa. La vida es larga. No hay necesidad de apresurarse en nada.